La 77 dice, ¿cuál es el tumor apendicular más frecuente? El adenocarcinoma, el tumor carcinoide, el leiomioma, el sarcoma o el mucocele apendicular. El tumor carcinoide, ¿no? Es el tumor apendicular más frecuente. En el resto, en el estómago, el colon, el intestino delgado, en la vesícula biliar también, el tumor más frecuente es el adenocarcinoma, ¿okay? Casi en todo. Pero en el apéndice el tumor más frecuente es el carcinoide. Muy bien, la pregunta 78 dice, el tipo de vólvulo colónico más frecuente es el de transverso, de sigmoides, del ángulo esplénico, del ciego o del ángulo hepático. De sigmoides, ¿no es cierto? Es el tumor más, es el vólvulo más frecuente. Muy bien, la 79 dice, la operación de Billroth 2 incluye, ¿qué cosas se hacen en la operación de Billroth 2? Antrectomía con gastroduodenostomía, gastrectomía total con anastomosis en Ide-Rux, antrectomía con gastroyeyunostomía, seromiotomía anterior con vagotomía troncular posterior o ninguna de las anteriores. ¿Qué cosa es la Billroth 2? Es sacar el antro y hacer una anastomosis al duodeno o al yeyuno. Al yeyuno, ¿ok? Es una antrectomía con gastroyeyunostomía. Esa es la Billroth 2. La A, antrectomía con gastroduodenostomía, es la Billroth 1. ¿Ok? La Billroth 1. La 80 dice, ¿cuál debe ser el conteo de plaquetas antes de la cirugía, ¿no? ¿Cuál es lo mínimo? Más de 200.000, más de 50.000, más de 100.000, más de 80.000 o más de 150.000. ¿Con qué conteo de plaquetas ustedes podrían entrar a operar sin tener mayor riesgo de presentar un sangrado debido a una trombocitopenia? ¿A cuánto deberían llevar las plaquetas? A más de 50.000, ¿no es cierto? Más de 50.000 es la cifra mínima que tiene cierta seguridad para poder operar. Pueden operar con 30.000, con 20.000 plaquetas, pero hay la posibilidad de sangrado, ¿no? Mucho riesgo de sangrado. Más de 50.000 es lo mínimo. Algo que tiene que ver también con las plaquetas es el uso de la aspirina, por ejemplo, ¿no? La aspirina, como que se usa como antiagregante plaquetario, normalmente tiene acción irreversible. Si un paciente está tomando aspirina, lo que se debe hacer es postergar la cirugía por lo menos entre 7 y 10 días posteriores a la última ingesta del medicamento, ¿okay? Esperando que se hemolicen pues las plaquetas que estaban inactivas. Muy bien, la 81 dice, la fiebre en las primeras 24 horas postoperatorias se debe principalmente a, ¿qué cosa? Infección urinaria, infección pseudooperatoria, telectasia, embolia pulmonar o gangrena dérmica postoperatoria. La telectasia, ¿no es cierto? La telectasia. Muy bien, la 82 dice, la hernia de Litre tiene por contenido el divertículo de Meckel, el apéndice cecal, el ciego, el sigmoides o solo un lado de la pared intestinal. El divertículo de Meckel, ¿no es cierto? Muy bien. Solo un lado de la pared intestinal está comprometido en la hernia de Richard, ¿ok? En la hernia de Richard. El ciego y el sigmoides se pueden comprometer en las hernias deslizadas. Y el apéndice cecal puede estar presente en las hernias de Amyad, se llama así, A-M-Y-A-N-D, Amyad. De las que les podrían preguntar es la hernia de Litre y la hernia de Richard. La hernia de Richard
es solo un lado de la pared intestinal, ¿no? O el pellizcamiento del borde antimesentérico del intestino, ¿no? Esa es la hernia de Richter. Muy bien. La 83 dice, la hernia inguinal indirecta ocurre por, ¿qué cosa? Debilidad de la pared posterior, persistencia del conducto peritoneo vaginal, inserción anormalmente alta del tendón conjunto, esfuerzos repetidos o estreñimiento. ¿Cuál? La persistencia, ¿no es cierto?, del conducto peritoneo vaginal. El resto son causas de la hernia inguinal directa, debilidad de la pared posterior, inserción anormalmente alta del tendón conjunto, se forma un triángulo de Hasselbalch grande y predispone a la hernia directa. Los esfuerzos repetidos, el estreñimiento, la tos, la obesidad, predisponen a la hernia inguinal directa. Muy bien, la 84 dice, ¿qué estructuras de la piel están comprometidas en una quemadura de segundo grado? La epidermis, la dermis, la hipodermis, la epidermis y la dermis y la hipodermis. ¿Cuál será? La D, ¿no es cierto? La epidermis y la dermis. En la de primer grado es la epidermis nada más. Ok, en la de tercer grado ya está comprometido hasta epidermis, dermis e incluso tejido celular. El cuarto grado es la carbonización, ¿no? La 85 dice, ¿cuál es la localización más frecuente de los tumores carcinoides? Ilio, el recto, bronquios, apéndice o sigmoides. El apéndice secal, ¿verdad? El apéndice secal. En segundo lugar está el ilio, ¿ok? Un poco menos que el apéndice, ¿no? Cerca del 50% se localiza en el apéndice, cerca del 40% en el ilio y el resto del 10% resto se divide en el resto del cuerpo, ¿no? Bronquios, rectos, sigmoides, etc. La 86 dice, la localización más frecuente de los falsos divertículos de colon es el transverso, el ciego, el colon ascendente, el colon descendente o el sigmoides. ¿Cuál es la localización más frecuente de los falsos divertículos, o sea, de los divertículos colónicos? El sigmoides. Recuerden, los divertículos son más frecuentes a medida que se acercan al sigmoides o al recto. O sea, los divertículos falsos, divertículos colónicos, son menos frecuentes en ciego, un poquito más frecuentes en el ascendente, más frecuentes en el transverso, más frecuentes aún en el descendente y mucho más frecuentes en el sigmoides. ¿Ok? Lo otro, ¿a qué le llaman falsos divertículos? ¿Por qué les llaman falsos divertículos? Le llaman falsos divertículos porque la pared de estos divertículos colónicos está formado por mucosa y submucosa, nada más. No tiene serosa, no tiene muscular, ¿ok? Solamente mucosa y submucosa, ¿ok? Ese es un dato importante que deben recordar. Muy bien, la pregunta 87 dice, ¿cuáles son las características clínicas que clasifican como una obstrucción intestinal alta? Gran distensión con vómitos tardíos, vómitos precoces y distensión en el epigastrio, vómitos precoces con distensión difusa del abdomen, vómito fecaloideo y distensión moderada o ninguna de las anteriores. Cuando dicen ya que es una obstrucción intestinal alta, ¿no? Cuando hay vómitos precoces y distensión en el epigastrio. La obstrucción intestinal alta es la obstrucción que se da hasta el ángulo de Treis. La obstrucción intestinal media es del ángulo de Treis a la válvula ileocecal. Y la baja es todo lo que está por debajo de la válvula ileocecal. ¿Okay? La obstrucción intestinal alta se caracteriza por vómitos precoces, ¿okay? Poca distensión.
La obstrucción intestinal media, su característica principal es el dolor abdominal, ¿no? Lo principal, lo que más llama la atención es el dolor abdominal. Y la distensión, perdón, y la obstrucción intestinal baja, el síntoma cardinal es la distensión del abdomen, ¿no? Hay una gran distensión. Muy bien, la 88 dice, el Dren en T o el Dren de Kerr se coloca después de una coledocotomía, después de una colecistectomía, después de una colecistostomía, después de una gastrectomía total o ninguna de las anteriores. Cuando colocan un tubo en un Dren en T o un Dren de Kerr. A ver, el Dren de Kerr o Dren en T se caracteriza por tener una rama larga con dos ramas cortas, ¿no? Como una T. En general va a colocarse, es un Dren que se usa para colocar o insertar en el colédoco, ¿ok? Entonces, ¿cuándo tendrían que poner un Dren de Kerr de estas alternativas? No tiene que ver con la gastrectomía, ¿no es cierto? Después de una colecistostomía, que no es otra cosa que abrir la vesícula biliar, eso se llama colecistostomía. Después de una colecistectomía, que es sacar la vesícula biliar, o después de una coledocotomía, que es aperturar el colédoco. ¿Cuál será? La A, pues, ¿no? Después de una coledocotomía, o sea, después de cortar o aperturar el colédoco. Ustedes aperturan el colédoco y tienen que instaurar o instalar el Dren de Kerr, ¿no? El Dren en T. Muy bien, la pregunta 89 dice, el tratamiento quirúrgico del paciente con ilio biliar consiste en descompresión nasogástrica, iliocolectomía, enterotomía y extracción del cálculo, colecistectomía o derivación biliodigestiva. ¿Qué se hace en un ilio biliar? Habíamos dicho, ¿no? Enterotomía y extracción del cálculo. Ese es el tratamiento. No se toca la fístula biliodigestiva, no se hace ningún otro procedimiento, solamente se soluciona la obstrucción y en un segundo tiempo se soluciona la fístula biliodigestiva y eventualmente se puede hacer alguna resección. Muy bien. La pregunta 90 dice, el gas que habitualmente se usa para la creación del neumoperitoneo en la cirugía laparoscópica es el óxido nitroso, el oxígeno, el anhídrido carbónico, aire ambiental o el argón. ¿Cuál será? El anhídrido carbónico, ¿no es cierto? El anhídrido carbónico. ¿Por qué se usa el anhídrido carbónico? 1, porque es barato. 2, porque no hay peligro de explosión, como cuando se usa el oxígeno. 3, se absorbe fácilmente por el peritoneo y es eliminado fácilmente a través del pulmón, ¿no? De la ventilación. Por esa razón es que se usa el anhídrido carbónico en estos pacientes. Muy bien. La pregunta 91 dice, según la segmentación hepática actual, la vesícula biliar se encuentra entre los segmentos 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5 o 5 y 6. Entre los segmentos 4 y 5, pues, ¿no? 4 y 5. Principalmente el segmento 4 y en menor porcentaje el 5. No se olviden de la segmentación hepática, algunos nombres. El segmento 4 se llama el lóbulo cuadrado, así se llama. El segmento 1 es el lóbulo caudado o de Spiegel, su otro nombre. Muy bien, la pregunta 92 dice, en un paciente adulto con hernia inguinal, la reparación quirúrgica de menor recurrencia es Bassini, Lichtenstein, McVeigh, Halsted o ligadura alta del saco.
¿Cuál dijimos que era la que tenía menor recurrencia? Liechtenstein, ¿no es cierto? Esa es la que tiene menor recurrencia, ¿no? Que es poner una malla protésica de polipropileno en el defecto. Muy bien. La ligadura alta del saco herniario es el tratamiento de elección en los niños, ¿ok? En los niños. A eso también se le llama herniotomía, ¿ok? Es su otro nombre, herniotomía, ligadura alta del saco, y se hace en los niños. La pregunta 93 dice, la profilaxis antibiótica en cirugía está indicada en pacientes con colecistitis aguda, apendicitis, cirugía de colon, vólvulo y necrosis sigmoidea o hernia umbilical estrangulada. ¿En cuál de estos pacientes o de estas cirugías ustedes darían profilaxis y no tratamiento? O sea, darían una sola dosis del antibiótico. La C, ¿no es cierto? ¿Por qué A? Vamos a ver. En colecistitis aguda, ¿cuál es el tratamiento? Antibiótico terapia, o si tiene factores de riesgo, se hace la colecistectomía. Y si se hace la colecistectomía, o sea, si se saca la vesícula, tiene que darse antibiótico como tratamiento. En la apendicitis, lo mismo, ¿ok? Lo mismo, hace la apendicectomía y se da tratamiento antibiótico. Eventualmente, en apendicitis no complicada, en estadio congestivo, de estadio catarral, se puede dar tratamiento profiláctico, ¿no? Como monodosis, pero normalmente se hace de tratamiento antibiótico, 5, 7, 10 días, dependiendo cómo esté. En vólvulo y necrosis sigmoidea lo mismo, ¿no? Hay contaminación, hay peligro de abscesos residuales y se debe dar tratamiento antibiótico. En hernia umbilical estrangulada, lo mismo, ¿no? La estrangulación deviene en necrosis del intestino. Entonces, si hay necrosis o isquemia del intestino, hay gran peligro de traslocación, gran posibilidad de abscesos residuales. En la cirugía de colon per se puede dar tratamiento profiláctico, ¿no? Cirugía de colon, o sea, una resección electiva del colon, por ejemplo, ¿no? No le están hablando de diverticulitis o de un cáncer perforado complicado, ¿no? Cirugías de colon programadas se puede dar tratamiento profiláctico nada más. Muy bien, la 94 dice, un paciente de edad avanzada ingresa por urgencias con rectorragia masiva. La causa más frecuente de dicho sangrado es cáncer de colon, diverticulosis, diverticulitis, colitis ulcerosa o pólipos de colon. ¿Cuál será? Diverticulosis o diverticulitis. Ya, no se olviden, la enfermedad diverticular puede producir sangrado o se puede inflamar y producir una diverticulitis. No, si ustedes tienen un paciente con rectorragia masiva, tienen que pensar en una enfermedad diverticular o una diverticulosis. ¿Ok? La diverticulitis es la inflamación, dolor, fiebre, masa si es que hay un absceso en el abdomen. Muy bien, la 95 dice, varón de 60 años de edad, fumador de 30 cigarrillos diarios, con antecedentes de hipertensión arterial y angina de pecho, que acude por presentar desde hace varios meses dolor periumbilical cólico 20 minutos después de las comidas y pérdida de 7 kilos de peso por disminución de la ingesta. Su diagnóstico de sospecha es isquemia mesentérica aguda, angina intestinal, colitis isquémica, úlcera duodenal o angiodisplasia intestinal. ¿Cuál será la que tiene más posibilidades de tener este paciente? A ver, una úlcera duodenal, ¿será?
Dolor periumbilical, dice, ¿no? 20 minutos después de las comidas. Pérdida de peso. Difícil, ¿no? No es el cuadro típico. La úlcera duodenal o la úlcera péptica en sí tiene otras características. La angiodisplasia intestinal, el principal signo el principal síntoma de la angiodisplasia intestinal es el sangrado, ¿ok? La hemorragia digestiva. Son malformaciones a nivel de la mucosa intestinal que producen sangrado. Bien, una isquemia mesentérica aguda no es, pues, ¿no? Porque dice que presenta desde hace varios meses dolor periumbilical después de las comidas, ¿no? Una isquemia mesentérica aguda no es. Les queda dos, una colitis isquémica o una angina intestinal. Colitis isquémica no le decimos porque hablan de dolor periumbilical después de la ingestión de alimentos. Entonces, a eso se llama angina intestinal. Se da en pacientes que tienen arterioesclerosis severa de los vasos mesentéricos. Después de la ingestión de alimentos, el organismo tiende a concentrar la vascularización o la sangre en el territorio esplácnico. Por eso es que después de almorzar, normalmente, si uno no ha descansado bien durante la noche, tiene sueño, pues, porque toda la sangre o una gran cantidad de sangre se va al territorio esplácnico para absorber los nutrientes. Entonces, después de las comidas, el territorio esplácnico necesita tener buena cantidad de sangre circulante. Si hay arterioesclerosis, va a producirse cierto grado de isquemia transitoria, ¿no? Y a eso se le llama la angina intestinal. Y se presenta así, pues, ¿no? Dolor periumbilical después de los alimentos, ¿no? Especialmente en pacientes que tienen cierto grado de ancianidad, fumadores, hipertensos o con colesterol alto, ¿no? Entonces, la respuesta acá es la B. La 96 dice, un paciente que una semana antes ha padecido un ataque de pancreatitis, se demuestra la presencia de un pseudoquiste. ¿Cuál es la actitud terapéutica más adecuada? Drenaje quirúrgico inmediato, drenaje transcutáneo con control ecográfico, administración de antibióticos, observación durante 4 o 6 semanas o administración de antiinflamatorios. ¿Cuál será? La D, ¿no es cierto? Observación durante 4 a 6 semanas, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, todas estas preguntas han venido en exámenes. Entonces, de los pseudoquistes básicamente preguntan no tanto la cirugía, sino cuándo no se opera, ¿no? Les ponen las preguntas casi lo mismo con diferente enunciado. La 97 dice, un paciente ictérico tiene vesícula palpable como único hallazgo. ¿Cuál de las siguientes será la causa más probable de la ictericia? Coledocolitiasis, colicistitis aguda, colangiocarcinoma, carcinoma de la cabeza pancreática o colangitis esclerosante. ¿Cuál será? El cáncer de cabeza pancreática, ¿no? Vesícula palpable, no dolorosa. En un paciente ictérico se debe pensar en cáncer de cabeza de páncreas, ¿ok? O carcinoma periampular. Incluso esto tiene un nombre, ¿no? Es el signo de Courvoisier-Terrier, vesícula palpable en un paciente ictérico, ¿no? Sin dolor abdominal. La 98 dice, señale la respuesta correcta en relación a las complicaciones de la enfermedad diverticular del colon. La diverticulitis es más frecuente en el colon izquierdo que en el derecho. En la fase aguda de la diverticulitis, el método diagnóstico de elección es el enema opaco. La hemorragia diverticular es más frecuente a nivel de divertículos del sigma. Los divertículos son causa muy rara de hematoquesia. En la mayoría de los casos de hemorragia diverticular se necesita cirugía. ¿Cuál será? La diverticulitis es más frecuente en el colon izquierdo que en el derecho, ¿no es cierto? Es la respuesta
correcta. Muy bien. La 99 dice, señale la respuesta incorrecta ante una paciente a la que se le ha realizado una laparotomía y presenta crepitación a la palpación alrededor de la herida quirúrgica. Y en las radiografías de tejidos blandos se demuestra la existencia de gas en el tejido subcutáneo. La presencia de gas en las heridas siempre requiere una actuación quirúrgica inmediata. La presencia de gas podría deberse a la presencia en la herida de pseudomonas o de peptoestreptococos. El gas puede haberse formado por la manipulación quirúrgica de los tejidos. Hay que vigilar muy estrechamente a la herida y a la paciente, ya que puede tratarse de una gangrena gaseosa. Puede tratarse de una celulitis necrosante por Gram negativos. ¿Cuál será la respuesta ahí? ¿No? Es una paciente que se ha operado y ustedes le encuentran crepitación o gas en la herida operatoria. ¿Qué harían? Oh, no, perdón, ¿qué no harían? ¿Qué es lo incorrecto? La A, ¿no es cierto? La A. No siempre van a requerir cirugía inmediata. Si es que habría gas asociado a signos inflamatorios, ahí sí tendrían que hacer una exploración quirúrgica de inmediato. Si no, no es necesario, puede deberse a la presencia de manipulación nada más. Si no supieran nada del tema, absolutamente nada, eso siempre que hay este tipo de preguntas, les digo, ojalá no se olviden en el día del examen. Si no saben nada de esta pregunta, ¿cuál marcarían? No tienen la menor idea, digamos, del tema. No, cuando tienen una pregunta de este tipo, ¿qué viene acá? ¿No? Dice, puede, ¿no? Es condicional, puede tratarse. Hay que vigilar, dice, ya que puede tratarse de una gangrena gaseosa. El gas puede haberse formado, ¿no? La presencia de gas podría deberse. La única que es absoluta y tajante es la presencia de gas en las heridas, siempre requiere una actuación quirúrgica inmediata. Cuando hay varias alternativas que están en condicional y existe una de ellas que afirma en forma categórica o absoluta un enunciado, normalmente esa es la respuesta incorrecta. ¿Ok? Entonces, siempre que tengan preguntas de este tipo y todas las alternativas son condicionales, podría, debería, dan posibilidades, y hay una sola que es tajante en afirmar o negar, normalmente esa es la respuesta incorrecta. Muy bien. La pregunta 100 dice, la pérdida de la matidez hepática a la percusión en un paciente con traumatismo abdominal cerrado se asocia a hemoperitoneo, traumatismo hepático, perforación de víscera hueca, traumatismo esplénico o ruptura vesical. ¿A qué se asociará? Una perforación, ¿no es cierto?, de víscera hueca. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el aire de la víscera hueca sale y va a hacer o va a perder la matidez hepática en el abdomen. ¿Okay? Es una perforación de víscera hueca. Muy bien.